Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, muy buenos días para todos, soy María del Pilar Díaz y les doy la bienvenida a Agropacífico, el programa del campo para todo el suroccidente colombiano. Bienvenidos. Hoy en Agropacífico, Colombia en la era de la lechería especializada. Damos inicio con el señor Giovanni Sandoval, quien es el administrador de la hacienda Ingruma. Don Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos va a comentar sobre aquellas cosas que debemos tener en cuenta para tener una finca más productiva. Comencemos. Nuestra hacienda se llama la hacienda Ingruma. Nuestra hacienda comenzamos con ganado Gir, pues en el principio no era tan productiva. Teníamos 80 vacas Gir, que sacábamos alrededor de 400 litros de leche diarios. Comenzamos a tecnificar pues en nuestro ganado, comenzamos a mejorar pastos, que teníamos unos pastos pues bastante pues dañados, y comenzamos a mejorarlos. Ahora tenemos puro braquiaria junto con estrella y Toledo también, que es nuestra producción. Vaca que no nos sirve, vaca que se va, y nos estamos quedando con lo mejor. Entonces a raíz de eso comenzamos a evolucionar y a tecnificar nuestro ganado, a hacer más productivos y más reproductivos el ganado. Como usted lo dijo, iniciaron con 80 vacas. En este momento, ¿cuántas tienen o cuántas hay? En este momento tenemos 234 vacas. ¿Y qué cantidad de leche producen al día? Al día estamos produciendo entre 1800 y 1950 litros diarios. ¿Y son ordeñadas en qué tiempo? ¿Todas al mismo tiempo? ¿Tienen diferentes horarios? ¿Cómo funciona? Nosotros comenzamos a ordeñar a las 4 en punto de la mañana. Nuestra labor comienza antes de las 4, a las 3, que antes de eso pues hay que organizar el equipo de ordeño, recoger el ganado por todos los potreros y organizarlos para que vayan entrando. Entonces a las 4 en punto ya tenemos el primer lote dentro de los corrales para iniciar el ordeño, y terminamos hacia las 7, 8 de la mañana, 7, 7 y media de la mañana terminamos el primer ordeño. Después de eso ya vienen todo lo que es labores de que se va llevando cada ganado a su potrero donde le corresponde. Luego de eso se recogen sobre la 1, 2 de la tarde y se les da salvado, se les hace mantenimiento en los corrales, y a las 2 de la tarde comenzamos el siguiente ordeño, hasta las 5, 5 y media de la tarde que se termina. ¿Siempre lo hacen como en ese mismo periodo o lapso de tiempo? O sea, ¿son muy puntuales en eso? Eso es muy puntual y tiene que ser muy puntual. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a ordeñar o antes de las 4 o después de las 4, las vacas ellas tienen como su reloj biológico, donde si me adelanto o me atraso, ellas van a mermar la producción. Se estresan y comienzan a mermar la producción. Tanto la alimentación como la parte del consumo del agua son muy importantes, pero también tengo entendido o he escuchado que les colocan música, que deben de estar alejadas en lugares muy tranquilos, para que no se estresen. ¿Por qué no nos habla un poco de eso? Los potreros, por decir algo, los que nosotros tenemos son de 1 hectárea. Y los dividimos y les vamos dando por pedacitos de comida para que ellas estén tranquilas y estén comiendo. Y el manejo, pues ellas siempre llegan y salen de los potreros y se van
se van hacia el ordeño y regresan a los potreros, pero a voluntad, caminando despacio. Y cuando entran al ordeño se les coloca, comenzamos el ordeño y pues como se han acostumbrado a la música, se les coloca música pero suave, que no haya aturdimiento ni ruido, pues es espantoso, sino suave, muy suave nomás. Don Giovanni, ¿cuál ha sido el impacto social que ha tenido la hacienda Ingruma con la vereda San Rafael desde su punto de vista? Pues a ver, aquí en la hacienda Ingruma pues somos 10 trabajadores, de las cuales pues la mayoría son de acá de la vereda. Pues nos beneficiamos de muchas cosas, ¿no? Pues una, pues el trabajo que nos brindan acá. Desde que haya trabajo hay vida, hay estudio para los niños, se benefician de acá. Se hizo arreglar la energía con cables, se trajo desde muy lejos hasta por acá, entonces de ahí se fortaleció mucho la vereda en las cuestiones del servicio eléctrico, se beneficiaron mucho, pues cosas que han ido haciendo poco a poco y que de una u otra manera la comunidad ha ido teniendo sus beneficios. Don Giovanni, para terminar, ¿qué recomendaciones o consejos le puede dar usted al campesino o a las personas que nos están viendo en este momento? Pues yo lo que le diría a los demás personas de acá del campo, pues que hay que tecnificar, que hay que tratar de salir adelante, que no se queden haciendo una sola cosa, que hay que tratar de salir adelante, porque es que algunas veces que hoy ni se van a la ciudad viendo que aquí está el futuro, aquí no es sino meterle un poquito más la fuerza, más ganas para poder salir adelante. Haremos una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información aquí en Agropacífico. Bueno, ahora me encuentro con Alex, médico veterinario de la hacienda Ingruma, que nos va a hablar de los diferentes tipos de vacas lecheras que existen en el mercado bovino. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, María del Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por qué no le contamos a nuestros televidentes cuáles son y cómo se producen este tipo de raza existente en el mercado? Para yo contarles cómo fue el origen de estos cruces de razas lecheras en Colombia, tenemos que arrancar de muchos años atrás. Muchos años atrás, buscando la gente siempre tener mayor producción de leche. Estuvieron buscando en muchas razas en otros países, tratando de traerlas aquí y adaptarlas, ¿cierto? Siempre con el ánimo de por cada vaca tener muchos más litros, ¿cierto? Entonces la base de la producción lechera especializada en Colombia son razas de origen europeo, como cuáles, como la Holstein, como las Jerseys, como las Normanda, Pardo Suizo, el Larchair y hoy en día que ha cogido mucha fuerza una raza que se llama el Rojo Sueco. Son todas las vacas que cuando uno ve en el potrero que no tienen jiba, que tienen el morrito encima en el lomo, ¿cierto? Entonces cuando se trajeron esas razas a Colombia, son muy buenas productoras de leche, pero no se adaptaban, ¿sí? Entonces cuando yo digo que no se adaptaban, ¿qué es? Que se traían, al principio daban muy buena leche, se enfermaban y las enfermedades tropicales que existían en Colombia las perjudicaban y se enfermaban y se morían, ¿cierto? Entonces buscando que estos animales sobrevivieran y se adaptaran, se empezaron a cruzar con razas que habían aquí, ¿cierto? La mayoría de razas que había aquí, la predominante era todo lo que tenía que ver cebú, o sea que a estas les llamamos las bosíndicos, que son todas las que sí tienen jiba. Estas son originarias todas de la India, ¿sí? Entonces partimos de dos razas, las de origen europeo y las de origen de la India. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, aparte de la jiba, que existe entre este tipo de raza europea y la de la India? Bueno, de las razas europeas hay unas razas que están dedicadas a carne, que no tienen jiba, ¿cierto? Pero en este caso, pues hablando de las razas de leche, estas razas y cruzándose con las de la India tenían una especificación de que eran más productoras, era de carne, ¿cierto? Pero se adaptaban muy bien a los climas tropicales, ¿sí? Porque es muy parecido en temperatura, en altura, los pastos que se dan, ¿cierto? Acá, pero más las razas de la India son más de tipo de carne. Aunque en Brasil
en Latinoamérica se fue adaptando más una raza de origen de la India hacia leche, que es la que hoy conocemos como el Gir lechero, ¿cierto? Después de ese cruce que hubo entre europeas y indias, ¿cuáles son las más utilizadas? Bueno, son las que en el común la gente le dice las Girolandas. Las Girolandas es un cruce en cierto porcentaje de sangre entre una Holstein y una Gir, ¿cierto? Entonces buscamos una adaptación porque es que el común la gente, todo lo que tenga un cruce de Gir por Holstein, la gente lo toma que es un Girolando. O sea que es buena productora de leche. Tiene las dos cosas, las dos bondades de la una. La producción de leche de una europea con la adaptación de la India, ¿cierto? Pero no siempre un cruce de uno con el otro puro, que ese es el famoso F1. El famoso F1 es un cruce de 50% de Holstein con un 50% de Gir. Un ejemplo muy sencillo es que estas Girolandas, para poder crearlas, porque pues esto es un cruce, una manipulación que nosotros hacemos, tuve que haber tomado de una raza pura Holstein. Pero para poder sacar esas tenía que traerlas aquí. ¿Sí? Estas vacas, por ejemplo, cuando yo las traje de Popayán y estaban a 1800 metros sobre el nivel del mar, una temperatura súper chévere, llovía mucho, estaban frescas y tenían mucho confort. Ellas allá tenían promedio de 25 litros. Las traje aquí y les dio muy duro. Incluso las tengo que meterlas bajo techo y todo para poder que ellas se sientan algo frescas. Y aquí tienen promedio de 12. Dentro de todos estos tipos de razas que existen actualmente, me imagino que manejan un porcentaje de grasa diferente. Por ejemplo, F1, Holstein o Girolandas. En este clima que estamos hoy aquí en la hacienda Ingruma en Santander de Quilichao, ¿cuál es la más productiva en este momento? Bueno, siempre el cruce que haya entre un Gir y un Holstein, el hecho de que ya tenga Gir ya sube el porcentaje de grasa, ¿cierto? Pero nosotros también no solo tenemos que medirnos en base a cuánta grasa y proteína tiene la leche. Nosotros tenemos que buscar siempre el tema de adaptabilidad. Cuando hay adaptabilidad, tenemos leche siempre todo el año, las mismas condiciones, ¿sí? Pero el ideal que hay que llegar es al 5/8. Al 5/8 son cruces sintéticos que hemos llegado a hacer entre Holstein y Gir en cierto porcentaje para llegar a un porcentaje de 5/8 de la raza, que viene a ser más o menos un 60 y algo % de Gir y un 40 y pico % de Holstein. Que es un muy buen porcentaje. Es muy buen porcentaje en cuanto a adaptación de producción de leche y de grasa y de proteína. Pero cuando tienen este tipo de porcentaje, ¿es útil para el consumo o para sacar derivados como tal de la leche? Lo que siempre buscamos es lo que el mercado pide. Ajá. ¿Listo? El mercado nos pide a nosotros que haya rendimiento en el producto, porque la leche en su mayor porcentaje es agua. Entonces, para hacerle algún proceso, siempre el agua es el desperdicio. Entonces, entre más grasa y proteína tenga la leche, más rendimiento hay. ¿Sí? Entonces, esto es lo que el mercado nos pide hoy en día y ya no tanto las razas europeas puras. ¿Sí? Primero por la adaptación, porque son animales que se nos pueden enfermar mucho más fácil. En cambio, cuando tienen un cruce de Gir, son animales que casi no se nos enferman. ¿Sí? De todas maneras, son unas cosas por otras. ¿Sí? Animales que una lactancia no dura mucho tiempo, sí lo son las Holstein, que superan los 305 días, que en promedio es lo que se maneja, ¿sí? Versus a lactancias que están entre los 200 y los 300 días. Depende de cada animal, ¿sí? Entonces, pueda que tengamos más grasa, más proteína, pero no nos dan mucho más leche como las otras. ¿Listo? Pero eso son las consecuencias de poder adaptar una raza acá. ¿En qué momento pueden empezar a ser ordeñadas este tipo de raza o este tipo de vacas? Bueno, todo depende de cómo sea tu propósito al criar. Si tú quieres ser muy eficiente o quieres ser del promedio. ¿Sí? Cuando te digo que quieres ser eficiente, la meta para ordeñar un animal es que la puedas preñar. ¿Sí? Porque lo que inicia una lactancia es un parto. Entonces, entre más yo me demore a que ella llegue al peso, que es que nosotros tenemos que buscar que tenga un peso ideal para poder soportar una preñez.
Entonces eso se logra cuando logramos llegar lo más pronto posible al peso mínimo para poder servirlas. ¿Qué viene Servirlas es siendo preñarlas. cuál? El peso viene siendo Bueno, en este cruce está entre los 350 y 380 kilos. ¿Listo? De mí depende si lo logro antes de los 15 meses o lo logro a los 2 años o a los 3 años. ¿De qué depende que lo puedas lograr o no? Bueno, de un manejo adecuado en la nutrición, que tengan buenos pastos, que tengan buen suplemento. La gente siempre, a la parte de darle concentrado a los animales, le huye. Pero es que estamos preparando el futuro de la lechería. Y me imagino que de eso depende también como la proteína, carbohidratos que consumen los animalitos. De un buen desarrollo de la ubre y de una buena alimentación del animal hace que se desarrolle muy bien la ubre, que al final es lo que va a producir la leche, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo como meta nutrir muy bien la vaca, entonces ella me va a lograr llegar al peso lo más pronto posible. Si yo logro que llegue al pronto posible al peso, la preño y me va a parir a los 2 años. La meta siempre de nosotros es que como mínimo que nos para a los 2 años. Pero pasaría a otra cosa si yo soy muy ineficiente en el levante y en la nutrición. Es un animal que me va a llegar al peso a los 2 años, a los 3 años, y cada año que pase es leche que dejo de percibir. Entonces es bueno hacer esa inversión en nutrición para que pueda recibir el ingreso por leche lo más pronto posible. Vamos a un corte de comerciales, pero ya regresamos con más en AgroPacífico. Me encuentro con uno de los ganaderos de la zona, el señor Carlos Alberto Martínez. Don Carlos, buenas tardes. Pilar, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Don Carlos, ahora que vemos que todo en las granjas se ha tecnificado y que cada vez están como al día en toda esa cuestión de tecnología, ¿en qué incide o qué influencias puede tener en el campesino? Pues muchísimas, porque el campesino es una parte importante dentro del entorno de una finca. Hay que tener en cuenta de que es la persona que nosotros tenemos a la mano directamente y el que está con directo contacto con los animales. Y es una persona que nosotros tenemos que todos los días estarlo capacitando para que estas nuevas tecnologías le lleguen. Bien lo decía hace un rato que anteriormente nosotros solicitamos un teléfono que quedaba a 3 o 4 o 5 kilómetros. Ahora todos los campesinos, todos los mayordomos, todos los vaqueros tienen su celular, o sea que eso es parte de la tecnología que ha ido llegando. Y poco a poco ellos van aprendiendo, se van involucrando con la tecnología y se vuelven unos tecnólogos completos que al rato saben más que uno, como dicen. ¿Puede existir cierto temor para ellos de que a medida de que van avanzando o se van tecnificando, tiende a desaparecer el gremio? No tiende a desaparecer porque siempre se necesita el factor humano, se necesita la mano humana para que esté trabajando. Yo pienso que ese miedo que usted dice es una resistencia al cambio, que eso es normal en todas las personas, ¿no? En la física hablamos de que todo cuerpo se resiste al cambio y eso existe en las personas, en las entidades y todo, pero a medida que la tecnología va aminorando los trabajos, va aminorando trabajos que se pueden hacer muy fácilmente, cada uno se va involucrando en la tecnología y eso es un éxito. ¿Cuáles serían uno de los beneficios que puede tener el pequeño, digamos, el pequeño campesino o el pequeño agricultor en el momento en que empiezan a tecnificarse? Bueno, yo pienso que como todo ser humano, el primer beneficio que tiene es su satisfacción personal, porque si el tipo sabe hacer sus cosas y le están saliendo día a día lo que se le ha proyectado hacer, yo pienso que la primera satisfacción es la personal. Posteriormente, pues ese tipo de cosas le va dando una especialización, va ganando un salario mejor, va a recibir un poco más de ingresos y su familia va a estar mejor. Me
acompaña el señor Duvernay Serna, quien es uno de los campesinos de la zona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta cuál es el estado actual de la economía para los pequeños productores de leche? Para nosotros los productores pequeños y medianos, e inclusive los grandes de Colombia, el momento actual es muy difícil, básicamente por la consecuencia del TLC. En este momento nos están importando leches en polvo, nos están importando lactosueros que influyen negativamente en la venta de la producción de la leche que producimos nosotros. En este momento las bodegas, dice el gobierno, que hay 18.000 toneladas de leche en polvo y las empresas industrializadoras de la leche lo que están es volviendo líquida esta leche y eso va en detrimento de la producción nuestra. ¿Y se ha hecho muy exhaustivo para ustedes el tipo de control como tal del producto para poder llegar a este tipo de mercado o a otro mercado y poder expandirse? Nos ha tocado a los que tratamos de estudiar y agruparnos, buscar recursos abaratando los costos de producción, de paso haciendo algo por el medio ambiente, tratando de producir nuestra comida para las vacas, la proteína y la energía de nuestras vacas a través de ensilajes y a través de henos que logramos mejorarlos procesando la misma uñiga de las vacas. Y la misma uñiga de las vacas producimos abonos orgánicos y nos ayudamos bajando costos de producción. ¿Por qué no me cuenta un poco sobre esos abonos, sobre ese aprovechamiento, cómo lo hace? Bueno, la vaca, por ser un rumiante, la vaca es una transformadora de alimento en leche. En su rumen almacena y fermenta. Ahí hay bacterias. Nosotros tratamos de aprovechar esas bacterias de ella a través de la buñiga de ella. Hay un lema y un dicho que dice: con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Entonces nosotros estamos fermentando eso a través de una mezcla que hacemos, fermentamos y le aplicamos a nuestros cultivos de pasto y nos estamos ahorrando los abonos químicos que son carísimos. Hacemos un balance de calcio, fósforo y potasio más elementos menores, ponemos unos que se aceptan en la agricultura orgánica y estamos mejorando nuestros pastos a través de eso. Don Duvernay, ¿qué recomendaciones le podemos dar a esos pequeños, medianos y grandes productores que existen actualmente? Bueno, la recomendación es agremiarse. Hay que hacer la fuerza entre todos. Nosotros, por fortuna, estamos aquí a media hora de Cali, donde hay centros donde podemos conseguir nuestros proveedores, igualmente nuestra producción. Pero igual Colombia tiene un gran número de campesinos y productores que están muy lejos de donde puedan obtener sus cosas y su leche les vale a nada. Entonces, lo mejor es agruparse, acopiar unas leches y tratar de procesarlas. Y si nos agrupamos, nos agremiamos, vamos a ser más fuertes. En aras de mejorar la situación de los productores y de los consumidores de productos lácteos y sus derivados, el Gobierno Nacional ha apostado por la creación de zonas francas permanentes especiales. A través del decreto 1767 de agosto de 2013, por medio del cual se pretende adoptar nuevas tecnologías con el fin de lograr incrementos significativos en la productividad y de esta manera alcanzar una competitividad a nivel internacional. La gran amenaza se puede convertir en la gran oportunidad. La clave está en fortalecer las marcas, lo que se logra únicamente entregando de manera constante y consistente productos con valor agregado diferencial, que se consigue con mayor conocimiento del mercado, del consumidor y de sus necesidades. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión con más información aquí en Agropacífico, el programa del campo para todo el suroccidente colombiano. Hasta pronto.